Un hombre joven caminaba lentamente por la alameda del parque de la ciudad. Todo a su alrededor se veía brillante, como si la naturaleza se hubiera vestido de fiesta, pero por dentro, él no sentía ninguna alegría. Su ánimo estaba cubierto por una pesada cúpula de plomo. La vida de Fabián nunca había sido fácil, pero últimamente parecía estar yéndose al abismo. Había perdido recientemente una fuente de ingresos modesta, pero estable. Y ahora caminaba sin rumbo, sin saber qué hacer, hacia dónde ir o a qué aferrarse. Los pensamientos se sucedían de forma lenta y espesa, hasta que lo distrajeron unos gritos. Más adelante, entre los árboles, se escuchaba una discusión. Un hombre gritaba a una mujer, las palabras eran duras, como golpes. Mentirosa, rugió una voz. Me llenaste la cabeza de cuentos y yo me ilusioné. Y por tu culpa perdí un montón de dinero. Vas a pagar por esto. Las predicciones toman tiempo, respondió la mujer con calma. Fabián se acercó más. Vio a un hombre bien vestido, con ropa costosa, y a una chica de aspecto llamativo, piel morena, cabello largo, falda de colores. Ella estaba encogida en una banca, mientras él se inclinaba sobre ella. Parecía que en cualquier momento podía levantarle la mano. «¿Querías resultados inmediatos?», dijo la joven, tratando de mantenerse firme. «Y solo había que esperar, yo no mentí. Ahora resulta que yo tengo la culpa», la voz del hombre sonó con una risa amarga. «Me engañaste, y encima te justificas. Devuélveme el dinero ya». La gitana sollozó. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Fabián entendió todo sin necesidad de más palabras. Estaba claro que el hombre había acudido a una adivina, y su predicción no se había cumplido. Ahora él creía que lo habían engañado. Tal vez tenía razón, o tal vez no. Pero agredir a una mujer, aunque fuera solo con palabras, era algo inaceptable para Fabián. No importaba si uno era un vagabundo o un empresario con traje, todos debían tener respeto y dignidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Gritándole a una mujer? ¿Te parece normal eso?, dijo con firmeza, poniéndose entre los dos. ¿Y tú quién eres para meterte?, siseó el hombre. Lárgate, esto no es asunto tuyo. Fabián no se movió. ¿Y a ti te parece normal armar un escándalo con una mujer? Ella me engañó, exclamó el otro. Le pagué por una adivinación, y me dijo puras tonterías. Perdí dinero por su culpa. ¿Ella te obligó a pagarle? ¿Te robó? No. Entonces, tal vez deberías haber pensado mejor antes de creer en palabras ajenas, dijo Fabián con frialdad. Y agregó, mirándolo directo a los ojos. Ahora lárgate, rápido. El hombre claramente no esperaba que alguien defendiera a la adivina. Miró a Fabián, luego a la joven, dudó un momento, y se dio la vuelta. Acuérdate de mí, muerto de hambre, esto no se queda así, murmuró al irse. Suerte, respondió Fabián con calma. Pero no te olvides de mirar hacia atrás, la karma puede alcanzarte. La chica no dijo nada. Luego, entre sollozos, susurró. Gracias, de verdad, gracias. Fabián se sintió incómodo. Ya no estaba acostumbrado a que le dieran las gracias, ni recordaba la última vez que alguien lo había hecho sinceramente. No hay de qué, simplemente no me gusta cuando le gritan a una mujer. Y menos si no ha hecho nada malo. Él vino a pedirme una predicción. Y luego se enojó porque no le gustó lo que escuchó. No le gustó, Fabián esbozó una sonrisa torcida. La observó con atención. Cabello oscuro, ojos profundos, expresivos. Había en ella una belleza especial. Y de pronto se dio cuenta, no se parecía mucho a una gitana. Había algo distinto en ella. No pareces muy gitana, comentó. Porque no lo soy, respondió ella con tranquilidad. Pero desde niña viví en un campamento gitano. Me encontraron ahí siendo una bebé. Nunca conocí a mis padres. Entiendo, dijo Fabián en voz baja. Yo tampoco tengo a nadie. Soy Fabián. Y yo soy Ada, respondió ella con una sonrisa. Su rostro se iluminó y se volvió aún más hermoso. ¿Aprendiste a adivinar en el campamento? Esa no es una habilidad que se aprenda así nada más, dijo ella con seriedad. Y como si notara su duda, añadió. ¿Todavía piensas que miento?
¿Solo porque no soy una gitana de verdad? Él guardó silencio. Sí, en el fondo tenía esas dudas. Ella parecía demasiado auténtica. Y las predicciones, demasiado inestables. Mi madre adoptiva siempre decía que yo tenía un don. Solo tenía que desarrollarlo. Y muchas veces lo logré, mis predicciones se cumplieron, dijo Ada en voz baja. Fabián suspiró. No sabía si creer o no. Pero no quería pensar que una chica tan luminosa fuera simplemente una estafadora. Bueno, si se cumplían, entonces está bien, respondió. Y por cierto, añadió ella con una sonrisa suave, tocándole levemente la mano, ya he visto algo sobre ti. ¿Y qué has visto de mí? Fabián suspiró con pesadez. Solo deudas y bolsillos vacíos. Pues no, dijo Ada levantando el mentón con orgullo, y en sus ojos brilló algo travieso, casi infantil. Yo veo que muy pronto vas a hacerte rico. ¿En serio? Fabián se rió, negando con la cabeza. Eso solo si asalto un banco. ¿Quieres ser mi cómplice? No, en eso no me meto, sonrió ella con ternura. Simplemente vas a tener suerte. Recibirás una gran herencia. ¿Herencia? Se burló él sin ocultar su escepticismo. ¿De quién? Soy huérfano. Me criaron en un orfanato, me recogieron como a un callejero. Pero todo puede cambiar de un momento a otro, dijo Ada con una voz contenida, pero llena de luz. Hay personas que ganan millones. En ese momento, Fabián sintió de repente que su mirada lo atravesaba por completo. Como si de verdad supiera algo. Un leve escalofrío le recorrió la espalda, pero enseguida apartó esas ideas absurdas. La esperanza puede ser traicionera. Siempre viene seguida de una decepción. Supongamos, murmuró. Pero dime, ¿por qué habría de tocarme algo si no tengo a nadie? Alguien debe haber, insistió Ada. No pudiste aparecer de la nada. Claro, seguro, mis padres deben ser millonarios y ahora, en su lecho de muerte, se arrepienten y deciden dejarme todo, intentó bromear, pero en su voz se notaba el dolor. Ada se puso un poco pálida. No me crees, susurró, y sus ojos de pronto se llenaron de tristeza. Fabián sintió un pinchazo en el pecho. No digas eso, no te pongas así, murmuró con torpeza. En la vida puede pasar de todo. Nadie sabe qué va a pasar. La miró, tan frágil, tan vulnerable, con los ojos llenos de fe, y de pronto quiso protegerla del mundo. Abrazarla, esconderla del dolor, de los hombres que solo valoran el dinero. Sonrió por dentro. A esto he llegado, hablando del futuro financiero con una vidente, pensó. Y entonces se le escapó una risa, como un bufido. Un segundo después, se echó a reír de verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan seria?, preguntó mientras seguía riendo. No me río de ti, lo juro. Me acordé de aquel loco. Ambos rieron. Una risa fuerte y sincera que los unió. Pero entonces, de repente, una idea inquietante cruzó la mente de Ada. Esto no va a terminar bien. Ya, basta, dijo Fabián, aclarándose la garganta. Ya está oscureciendo. Vamos, guapa, te acompaño, y en su mente añadió. No vaya a ser que me busque un problema. Ada vivía en una casita humilde en las afueras, no muy lejos de su barrio. Cuando llegaron a su puerta, él dudó un momento. Entonces, hasta pronto, dijo, y de pronto sintió una amargura aguda. A chicas como ella les hace falta alguien con posición, un director general, mínimo. ¿Y yo? Un vagabundo con los bolsillos vacíos. Buenas noches, respondió ella, con una sonrisa suave. Por dentro, algo se le apretó dolorosamente. Se dio la vuelta y se alejó rápido, haciendo un esfuerzo por no mirar atrás. Mientras caminaba, tenía la cabeza llena de pensamientos pesados. ¿Cómo había dejado que se le escaparan tantos años? Vagando por las calles, en vez de estudiar, de construir una vida. Ya era tarde. No se puede volver atrás. El dinero apenas le alcanzaba, y otra vez andaba recorriendo la ciudad buscando trabajo. Apenas le quedaba tiempo para pensar en Ada. A veces le parecía que la había soñado. Ella no es para mí, se dijo con firmeza. Y entonces ocurrió algo inesperado.
Un par de semanas después, un desconocido con un abrigo caro lo detuvo en la calle. «Disculpe, ¿usted es Fabián?», preguntó amablemente el hombre. «Soy yo», respondió sorprendido. «Permítame presentarme, me llamo José. Represento los intereses del empresario Benjamín, dueño de la empresa Lucifer. ¿Quizás ha oído hablar de ella?». Fabián solo se encogió de hombros. Ni el nombre ni la empresa le sonaban. No entendía qué tenía que ver todo eso con él. «Si tiene un momento», continuó José. «Le propongo que hablemos con más calma. Podemos ir a una cafetería». Fabián dudó. Justo iba camino a una entrevista de trabajo. Pero algo en su interior le decía que debía escuchar. Además, un almuerzo gratis no le venía mal. Entraron a una cafetería. El hombre pidió café y sin perder tiempo comenzó. «El asunto es que Benjamín falleció hace poco. Antes de morir, redactó un testamento a su favor. Usted es su heredero». Fabián se quedó mudo. «Perdón, ¿qué dijo?», preguntó, pensando que había oído mal. «Debe haber un error». «No, es correcto», confirmó José con total seguridad. «Verificamos la información. Hay demasiadas coincidencias para que sea casualidad». «¿Qué coincidencias?», preguntó Fabián. Todo le daba vueltas en la cabeza. En resumen, Benjamín tenía una hermana menor. De joven, quedó embarazada de un hombre mayor. Para evitar un escándalo, el bebé fue dejado en el hospital después del parto. «Ese bebé eras tú». Las palabras le cayeron como un rayo. Recordó lo que dijo Ada. Cada palabra. Sintió calor en todo el cuerpo. Entonces tenía razón. Yo creí que era una farsante, y en realidad lo vio todo venir. Según el abogado, Fabián era prácticamente el único heredero del empresario fallecido. Y no solo heredero, sino el nuevo dueño de una empresa próspera. «¿Y qué le pasó a Benjamín?», preguntó casi por inercia. «El corazón no resistió», respondió José. «La muerte no distingue. Ni los ricos se salvan. La lectura del testamento será pasado mañana, en mi oficina. Aquí tiene mi tarjeta. Está la dirección y la hora». Cuando el abogado salió, dejando a Fabián solo en medio de un silencio abrumador, él se quedó sentado, como si lo hubiera golpeado un rayo. «Vaya giro», pensó atónito. «¿Será cierto todo esto? ¿Soy el heredero?». Todo lo que estaba pasando parecía un sueño que no terminaba. Si era real, era demasiado increíble para creerlo. Dentro de él, un torbellino de dudas no lo dejaba en paz. Pero al fin y al cabo, los milagros existen. Y si la pobreza y la riqueza son solo estados que pueden cambiar en un instante, ¿por qué no podría tocarle a él la suerte por una vez? ¿Será que ahora sí me toca a mí? Cada paso hacia la firma de abogados le costaba. Sentía el estómago hecho un nudo, sabía que iba a escuchar el testamento frente a los familiares del empresario fallecido. «Dudo que les guste saber a quién Benjamín confió su empresa», pensó sombríamente. Y no se equivocó. Le bastó una sola mirada al hijo del difunto, un joven de ojos fríos, para entenderlo todo. Era lógico. ¿Quién reaccionaría distinto? Perder la empresa y recibir solo una parte a cambio, debe doler. Más aún si el heredero principal es un desconocido. Para Óscar, Fabián se convirtió al instante en el enemigo, el intruso que rompió con el orden establecido. Fabián se sentía incómodo, paralizado. Cuando se leyó el testamento, deseó desaparecer. El hijo sí recibió una parte de la herencia, pero era solo una compensación económica, en comparación con toda la empresa, no era nada. El contraste con su madre era enorme. Mientras Óscar lo miraba con frialdad y desprecio, la viuda de Benjamín, Úrsula, lo miraba con amabilidad e incluso con afecto. Al terminar la parte oficial, se acercó y le sonrió con dulzura. «Si tienes preguntas, no dudes en contactarme. Te ayudaré en lo que pueda. Aquí tienes mi tarjeta», dijo con una calidez sincera. Fabián suspiró con alivio. «La verdad, no tengo idea de cómo se maneja una empresa». «No te preocupes», respondió Úrsula con naturalidad. «Te buscaré un buen mentor. Y dentro de 6 meses, cuando asumas oficialmente, ya te sentirás mucho más seguro». Su tranquilidad y buena disposición le dieron esperanza.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás sí podía lograrlo. Sus pensamientos volaron de inmediato hacia Ada. Ahora tengo algo que ofrecerle. Solo necesito poner todo en orden. Todo va a salir bien. Al final, los empresarios tampoco son santos. Los siguientes 6 meses, Fabián se dedicó por completo a aprender. Al principio fue difícil. Pero con las semanas, empezó a interesarse realmente por el mundo de los negocios. La rutina laboral se impuso más rápido de lo que esperaba. Cada día era un reto, reuniones con socios, negociaciones, presentaciones, todo requería un gran esfuerzo. Pero poco a poco, Fabián empezó a saborear el poder. Dejó de tener miedo de hacer observaciones, incluso a personas mucho mayores que él. Y con los empleados jóvenes era aún más exigente. Aunque eso también tuvo efectos positivos, la disciplina en los departamentos mejoró bastante. Lo importante era el resultado. Sabía por qué estaba allí. Tenía una meta, y esa meta se llamaba Ada. No dejaba de pensar en ella, ni de día ni de noche. Antes solo podía ofrecerle su cariño. Ahora podía darle estabilidad, un hogar, seguridad para el futuro. Solo le faltaba una cosa: atreverse a buscarla. Estaba de pie frente al armario, mirando la ropa con atención. ¿Qué me pongo para que vea que cambié? Para que entienda que ahora sí puedo ser su apoyo. Al principio, pensó en ponerse un traje formal y una corbata. Quería verse serio. Pero con solo imaginarse entrando con ese atuendo a una casa medio derrumbada, se echó a reír. Aún así, la idea de que las vecinas pudieran sentir un poco de envidia lo hizo sonreír. Encontrar a Ada fue más fácil de lo que pensaba. «Hola», dijo en voz suave, extendiéndole un ramo a Ada. «Es para ti. ¡Qué linda sorpresa!». «Gracias, las flores son preciosas», respondió ella con una sonrisa cálida. «¿Y tú qué haces por aquí? Te ves diferente, ropa nueva. A ver, ¿te hiciste rico? No lo vas a creer, pero sí. ¿Recuerdas que tú me lo dijiste? Pues se cumplió. Recibí una herencia. Ahora puedo darme algunos lujos». «Me alegra mucho por ti», dijo ella, tratando de contener la emoción. «Gracias, la verdad, te he recordado mucho». No alcanzó a terminar la frase. Un niño entró corriendo en la habitación, ojos oscuros, piel morena, movimientos seguros. «Mamá, me lo comí todo. ¿Me das el teléfono?» «Claro», dijo Ada, sacando el celular del bolsillo y entregándoselo. «¿Es tu hijo?», preguntó Fabián, sorprendido. «Sí, bueno, adoptivo. Es hijo de mi hermana de madre, Ana. Ella murió cuando Gabriel era un bebé. Varón me ayudó con todo lo legal, y ahora es mi hijo». El niño se fue a su rincón, separado por un biombo. «Es encantador. Lo quiero como si fuera mío». «Incluso más», respondió Ada, con la voz temblorosa. «¿Y a mí, podrías llegar a quererme?». Esas palabras salieron antes de que Fabián pudiera pensarlas. Y cuando se dio cuenta, sintió miedo. Miedo a que ella dijera que no. «No sé qué decir», murmuró ella, confundida. «No digas nada», la interrumpió él. «Puedo esperar, el tiempo que sea necesario. Y créeme, no te vas a arrepentir. Puedo darte todo lo que desees. Pero no se trata de eso. Ada, no mido todo con dinero. Pero seamos sinceros, los dos hemos pasado por mucho. Dolor, pérdidas. ¿No crees que merecemos algo bueno? ¿Los dos?», preguntó ella, como si lo pensara por primera vez. «Yo creo que sí, que podemos tener algo bonito». «Yo no lo creo», susurró ella, bajando la mirada. «¿Entonces me estás rechazando?», preguntó con una débil sonrisa. «Bueno, no voy a insistir». Trató de mostrarse tranquilo, pero por dentro todo se derrumbaba. Incluso sintió rabia, como si quisiera alejarla de su mente. «No importa, encontraré a otra. Con lo que tengo ahora, no será difícil», se repetía. Pero Ada negó con la cabeza. «No es por los sentimientos. Es que siento un peligro. Viene de tu nueva vida. De esa empresa». En sus ojos apareció un miedo mezclado con dolor. «No te relajes, Fabián», dijo con seriedad.
Pero si tú misma predijiste que recibiría esa herencia. Sí, y llegó, pero ahora veo que no es tan simple. Hay algo oscuro detrás. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque antes no lo sentía, respondió triste. Y ahora lo siento muy claro. El negocio es un mundo complicado, Fabián, peligroso. Vamos, no exageres, dijo él con una sonrisa irónica. El que no arriesga, no gana. Todo saldrá bien. Lo decía y ni él mismo se lo creía del todo. Hace poco no confiaba en la suerte, y ahora no quería creer en el peligro. ¿Qué podía amenazarlo? ¿Envidia? ¿Intrigas de rivales? Todo eso es normal en el mundo de los negocios. Fabián estaba lleno de entusiasmo. Pero Ada sentía que algo malo se acercaba. Algo que se escondía muy cerca, esperando. Hablaron durante 1 hora más. Luego él se levantó. Mañana tengo que levantarme temprano, dijo con una sonrisa apenada. Cuídate, dijo ella en voz baja. Lo haré. ¿Puedo pasar mañana? Es viernes, quiero salir temprano. ¿Damos una vuelta por la ciudad con Gabriel? ¿Por qué no? Al día siguiente, salió del trabajo antes de lo previsto y corrió a su casa, como si tuviera alas. ¿Listos para una aventura?, preguntó con alegría al entrar. Le guiñó un ojo al niño. Gabriel intentó devolverle el guiño y asintió con entusiasmo. Entonces vamos. Fueron al parque de la ciudad. Gabriel brillaba de felicidad, y Fabián le dijo que eligiera cualquier atracción. ¿Podemos ir a esa donde el sol da vueltas?, preguntó el niño. Claro que sí, respondió con una sonrisa. Qué poco se necesita para hacer feliz a un niño. Fabián compró el boleto y Gabriel subió a su asiento. Luego, los tres se subieron a la rueda de la fortuna. Y de pronto, Fabián sintió que eran una verdadera familia. Esa sensación era tan real que daba miedo. Desde aquí arriba la ciudad se ve hermosa, dijo Ada, mirando a lo lejos. Ni dan ganas de bajar. Tienes razón, respondió él en voz baja. Entendió que sus palabras no se referían solo al paisaje. Después de caminar un buen rato, Gabriel se sentó en una banca, cansado y feliz. Con ellos, Fabián se sentía realmente bien. Como en casa. Tranquilo, como si hubiera encontrado algo que le faltó toda la vida. La conexión entre ellos se sentía casi física, crecía cada día, y esa sensación calentaba a Fabián por dentro. Le gustaba saber que se estaban volviendo más cercanos. ¿Y por qué no?, pensó con una chispa de picardía, sintiendo una alegría luminosa en el pecho. No quería preocuparse ni mirar atrás. En ese momento, todo era simple y claro. Pasaron unas 2 horas sentados en una cafetería acogedora, y todo ese tiempo voló como si alguien hubiera pasado rápidamente las páginas de un libro. Cuando llegaron en taxi a casa, Gabriel dijo con aire importante. Bueno, se nota que necesitan estar a solas. Como en las películas. Fabián y Ada se miraron y rieron con alegría. Si hay que hablar, hablamos, dijo Fabián con una leve sonrisa, y apartándole suavemente un mechón de cabello de la frente, la besó. Lo que pasaba entre ellos parecía mágico. Era como si se hubieran desprendido del suelo y entrado en un mundo donde no existían ni los miedos ni las dudas. Pero el regreso a la realidad fue inesperado. Se oyó cerca el alegre ladrido del perro del vecino. Buenas noches, dijo Ada en voz baja, un poco apenada, asintiendo a la vecina. Hola, querida, respondió la mujer con una sonrisa, mientras el perro empezaba a oler y lamer con entusiasmo las manos de Ada. Qué lindo eres, dijo ella con ternura, y Fabián por un momento sintió celos del perro, pensó que daría cualquier cosa por oír su nombre dicho por ella con esa misma dulzura. Ya me tengo que ir, dijo él en voz baja. Buenas noches, respondió Ada y desapareció en el edificio. La vecina se quedó junto a ella, y entornando los ojos, comentó. Vaya, qué galán. ¿Y estás segura de que esto va en serio? Mira que he visto muchos así, bien vestidos, con brillo, pero solo buscan una cosa. Espero que me entiendas. Te entiendo, respondió Ada con una leve sonrisa, aunque pensó para sí, se sorprendería si supiera que hace medio año Fabián no tenía ni un par de billetes en el bolsillo, ni para pan, y mucho menos para divertirse. Al día siguiente,
dejando a Gabriel bajo el cuidado atento de la vecina. Fabián y Ada pasaron la noche juntos en un restaurante acogedor. Se veían todos los días, sin querer perder ni un minuto. A veces Fabián lamentaba que el día tuviera solo 24 horas, de las cuales muchas tenía que pasarlas en la oficina. Ada había cambiado. Se hizo un nuevo corte de cabello, renovó su ropa, y aprendió a resaltar su belleza con maquillaje. Ese sí es amor verdadero, murmuraban las vecinas, admirando cómo ella florecía. Fabián, por su parte, se sentía como un adolescente enamorado. Se había encariñado con Gabriel, se llevaba bien con la gente alrededor, y cada vez pensaba con más frecuencia que estaba listo para pedirle matrimonio a Ada. Pero ella se lo tomaba con calma. Siento como si nos conociéramos de toda la vida, le dijo un día. Siento que Gabriel ya es como un hijo para mí. Y si el destino lo permite, tendremos aún más felicidad y nuestros propios hijos. El niño le hacía a su madre la misma pregunta una y otra vez. ¿Y por qué todavía no te casaste con él? ¿Acaso dije que no quiero? Respondía ella con sorpresa, levantando las manos. Apenas empezamos a conocernos de verdad. ¿Y eso qué? Replicaba Gabriel. Tú sabes que con él estaremos bien. Ada, por supuesto, soñaba con ser la esposa de Fabián. Su corazón ya había elegido. Pero dentro de ella había una especie de presentimiento, como si aún no fuera el momento. La mañana comenzó como siempre. Una taza de café fuerte, el caos habitual en la oficina, montones de documentos. Nada de eso inspiraba, pero Fabián sabía, primero el deber. Si hay que hacerlo, se dijo y se puso a trabajar. No había alcanzado a concentrarse cuando la secretaria asomó la cabeza por la puerta. Lo buscan. Pedí que no me interrumpieran. Sabemos que estás ocupado, dijo una voz áspera detrás de ella. Entró un hombre alto y elegante, con un traje caro. Sin molestarse en presentarse, apartó a la secretaria de forma brusca y se acercó al escritorio. Detrás de él venían tres más, que no tenían pinta de trabajar en oficinas. No vamos a interrumpir mucho, pero tenemos que hablar, dijo uno de ellos. Fabián no perdió la compostura. Recordó la importancia del autocontrol, de mantener la calma. Los escucho, dijo con serenidad. Representamos a la agencia de cobros, empezó uno. La situación es la siguiente. El antiguo dueño de tu empresa, el fallecido Benjamín, pidió un préstamo grande. No fue pagado. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a asumir esa deuda? Fabián sintió que, por un instante, todo a su alrededor se oscurecía. Ahí estaba. Ada me lo advirtió, y yo no le creí, qué ingenuo fui. La empresa está bien. Nos la quedamos. Pero hay un problema, no alcanza, dijo otro con firmeza, mirándolo fijamente. A Fabián le pareció que su cara le resultaba familiar. ¿Dónde la había visto? El monto es enorme, continuó el hombre. ¿Cuánto exactamente? Preguntó Fabián con la boca seca, aunque en el fondo sabía que daba igual. No había dinero. Si le quitaban la empresa. Ahora si estamos hablando en serio, se burló el otro y le mostró una cifra en la pantalla del teléfono. Era una cantidad que daba ganas de echarse para atrás. Así que, Fabián, consigue el dinero, dijo el cobrador con tono amenazante. Luego, sin ocultar su satisfacción, añadió. Te dije que te iba a encontrar. Y entonces Fabián recordó. Uno de esos hombres era el mismo que había atacado a Ada en el parque. Se le encogió el corazón. No lo permitiré. Protegeré a Ada y a Gabriel. Por nosotros, por el futuro. Disculpen, ¿pero qué tengo que ver yo en esto?, preguntó, recuperando la calma. Yo no pedí ese préstamo. Hasta donde sé, Benjamín tenía familia. ¿Nos estás tomando el pelo?, se rieron. Parece que no conoces bien la ley. Aceptaste la herencia, pues te toca. No solo cuentas las ganancias, también las deudas. Todo va junto. Los parientes no tienen nada que ver, la responsabilidad es tuya. Ve a la policía si quieres, se burló otro. Cualquier abogado te dirá lo mismo que nosotros. Fabián asintió con contención. Todo estaba claro. Bueno, si ya entendiste, no molestamos más, dijeron al salir.
Esperamos que seas razonable. El plazo es de 2 semanas. Los hombres se habían ido, dejando tras de sí un silencio abrumador. Fabián se dejó caer pesadamente en el sillón y cerró los ojos, masajeándose las sienes con esfuerzo. No podía dejar de pensar. Tiene que haber alguna salida, se repetía en su mente. 2 semanas. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? Ni en toda mi vida he visto tanto dinero, mucho menos puedo reunirlo en un par de semanas. La noche fue una tortura. El sueño no llegaba y el cansancio no lo soltaba. Con los primeros rayos del sol, llamó al abogado de la empresa, esperando, aunque fuera, un apoyo ilusorio. Pero solo escuchó una fría confirmación de los hechos, todo lo que dijeron los cobradores era cierto. Solo puedo sugerirte que hables con tus familiares, dijo el abogado, encogiéndose de hombros. Tal vez no puedan ayudarte con dinero, pero podrían intentar negociar una reestructuración de la deuda. A veces, los familiares tienen más posibilidades. ¿Y si de verdad funciona?, pensó Fabián con un poco de esperanza. Le costaba creer que el hijo de Benjamín siquiera le dirigiera la palabra, pero la viuda. Tal vez con ella sí lograría conectar. Vale la pena intentarlo, dijo en voz alta, recordando la tarjeta de presentación. Encontró el número rápidamente y marcó. Contestaron casi de inmediato. Dios mío, ¿será que al fin algo empieza a salir bien?, pensó con un alivio doloroso. ¿Úrsula?, preguntó con esperanza. No conozco a ninguna Úrsula, respondió una voz masculina con calma, incluso con frialdad. Este número es nuevo para mí. No tengo idea de quién lo usaba antes. No puede ser, sintió una punzada en el pecho. Aunque, quién sabe por qué razón ella habría cambiado de número. Pasa todo el tiempo. Sin perder más tiempo, Fabián le pidió al abogado la dirección de Úrsula, pidió un taxi y fue para allá. Frente a la casa, presionó el timbre varias veces, pero fue inútil, nadie abrió. ¿Estará de viaje?, pensó sin convicción. Poco después, un hombre salió de la casa vecina paseando a un perro de raza poco común. Fabián le preguntó cuándo solían estar los vecinos en casa, y él, sin dudar, respondió. Se fueron, ya hace un par de semanas. La respuesta golpeó a Fabián como una descarga eléctrica. Todo se volvió claro como el agua. Lo habían engañado. Y lo más probable era que Benjamín no tuviera ningún parentesco con él. Pero para que todo esto, exhaló, sintiendo como la impotencia se apoderaba de su cuerpo. ¿Por qué yo? ¿No había alguien más rico, más fácil de engañar? El sabor amargo era tan fuerte que a Fabián le dieron ganas de gritar de desesperación. La única que podía aliviar un poco ese dolor era Ada. Se sentó con la cabeza apoyada en sus rodillas, mientras ella le acariciaba suavemente el cabello, intentando calmarlo. Fabián, ¿por qué no me escuchaste?, dijo ella en voz baja, moviendo la cabeza. ¿Acaso no te lo advertí? Ahora ya que se puede decir. Desde ese momento, el tiempo pareció desvanecerse. Pasó un mes como si fuera un suspiro, pero nada cambió. Todos sus intentos por conseguir un préstamo fracasaron, los bancos lo rechazaban uno tras otro. La empresa se desmoronaba ante sus ojos, los empleados se iban para salvarse. Fabián se quedaba solo, esperando el final. Pero el final no prometía nada bueno. Los cobradores volvieron a aparecer en la oficina. Y al ver que seguía sin dinero, dijeron que el contador empezaba a correr. Ada, dime qué hago, susurró él, apoyando la cabeza en su hombro. Solo hay una opción, dijo ella con amargura. Déjalo todo y desaparece. Escóndete. Desaparece antes de que sea tarde. No estoy jugando. Si te quedas, te van a destruir. Pero Fabián, como siempre, ignoró sus palabras. No pensaba rendirse. Estaba convencido de que tenía que llevar esto hasta el final. Y Ada se llenaba de preguntas. Su teléfono no respondía, en el departamento no había nadie. Había desaparecido. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Y si de verdad se fue para no volver, pensó horrorizada una noche, despertando empapada en sudor frío. Y de pronto, vomitó. Los nervios me están matando, pensó, llevándose un vaso de agua temblando. Después de dejar a su hijo en la escuela, Ada decidió caminar.
En el camino vio un letrero en la fachada de un restaurante, en letras grandes se leía el nombre. Benjamín. Claro, recordó. Ese empresario que le dejó un testamento a Fabián. Algo dentro de ella la impulsó a actuar. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la parada y pronto iba en un autobús rumbo al cementerio de la ciudad. Si alguien le hubiera preguntado por qué iba, no habría sabido qué decir. Solo sentía que debía estar allí. 3 meses atrás ya había estado en la tumba de Ana, y por casualidad había visto el entierro de Benjamín. En ese entonces solo había un montón de tierra. Ahora, un monumento de mármol se alzaba sobre la tumba. Y de repente lo vio. A un hombre. Un desconocido. Aunque para alguien tan influyente como Benjamín, las visitas de viejos conocidos eran normales. Pero cuando se acercó, las piernas se le doblaron. Era imposible. Frente a ella estaba el hombre cuyo rostro estaba grabado en la lápida. Benjamín está vivo, resonó en su mente como un eco helado. Lo planeó todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué?, preguntó en voz baja, sin apartar la mirada de su rostro. ¿Y tú qué crees?, respondió él con una sonrisa sarcástica. Deja de jugar, dijo Ada, agotada. Sabes perfectamente a qué me refiero. Lo que hiciste es una vergüenza para un hombre. ¿Y tú hablas de honor? Charlatana, ¿con qué derecho me juzgas? Créeme que entiendo más que tú, respondió con frialdad. Y te aseguro que tengo suficiente información para llevarla a la policía. ¿De verdad? ¿Y crees que alguien te va a creer? Mírate, y ahora mírame a mí. ¿De verdad piensas que nos van a escuchar por igual? Sus palabras dolieron. Le recordaban la desigualdad, como si él tuviera derecho. Pero ella no se dejó llevar por las emociones. Lo más importante era encontrar a Fabián. Todo lo demás podía esperar. Benjamín estaba vivo, y eso lo cambiaba todo. A Ada solo le quedaba una cosa: actuar con cuidado. Sus pensamientos revoloteaban como un pájaro atrapado. Tenía que sacarle algo. Obligarlo a hablar. Pero, ¿cómo? Y de pronto, las palabras salieron solas de sus labios, sin que su mente lo ordenara. ¿De verdad decidiste sacrificar a una persona solo para demostrar lo influyente que eres? En la voz de Ada se mezclaban el dolor y la rabia. Benjamín se encogió de hombros con una sonrisa perezosa, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. No tengo que demostrarle nada a nadie, respondió con fría seguridad. Mis motivos eran otros. Y aún así, insistió ella. Ya que insistes, se burló. Está bien, escucha. Ya no tiene sentido ocultarlo. Parecía debatirse entre el cinismo y un extraño deseo de desahogarse. Tal vez estaba cansado de guardar silencio, o tal vez en su interior aún quedaban rastros de remordimiento. Aunque eso último era poco probable. Hacía tiempo que Benjamín había dejado de sentir algo por su esposa. Desde hacía más de 3 años tenía una amante con la que soñaba empezar de nuevo. Y para liberarse, solo necesitaba una cosa: dinero. Hipotecó su negocio, pidió un préstamo grande y desapareció, convencido de que podría esconderse de todos y comenzar desde cero. Nos alejamos de la vida anterior con la mujer que amo, confesó. Más adelante iba a cambiar de apariencia, conseguir nuevos documentos e irme al extranjero, donde nadie conociera mi nombre. Ada negó con la cabeza y suspiró casi en silencio. Cuesta creerlo. Dejar a tu esposa es una cosa, pero ¿cómo pudiste abandonar a tu hijo? Benjamín la miró sin mostrar ninguna emoción. Oscar no es mi hijo biológico. Me casé con Úrsula sabiendo que tenía un hijo de su primer matrimonio. Y, por cierto, no me pintes como un monstruo. Pensé en todo, su seguridad no me era indiferente. En mi testamento dejé instrucciones para que desaparecieran de inmediato en cuanto todo saliera a la luz. Y no lo hice por generosidad, sino para protegerlos de la furia de mis acreedores. ¿Y crees que por eso era justo hacer sufrir a Fabián? La voz de Ada tembló. ¿Cómo pudiste? Sí, fue cínico, dijo con calma. Pero así soy yo. ¿Por qué justamente él? Benjamín hizo un gesto como espantando una mosca molesta. Así se dio, fue casualidad. Fabián era solo uno más de esos que no le importan a nadie.
Sin familia, sin recursos. Nadie los busca, nadie los recuerda. Su destino es claro, una tumba sin nombre en las afueras. No iba a poner a mi hijo en su lugar, ¿verdad? Ada se tapó la boca con la mano. ¿Ponerlo en su lugar? ¿Hablas en serio? ¿Y si lo hubieran matado? Tal vez lo hicieron, se encogió de hombros con indiferencia. No me interesé en saberlo. Eso es inhumano, susurró ella, horrorizada. En este mundo no se sobrevive de otra forma, respondió seco. Eres demasiado sensible. En la realidad ganan los que están dispuestos a pisotear a los demás. Y ahora discúlpame, no tengo tiempo para charlas inútiles. Benjamín desapareció tras las rejas del cementerio y pronto subió a una limusina brillante. Ada había grabado toda la conversación en su grabadora. No tengo nada que perder, se oyó su voz grabada minutos atrás. Escucha con atención. Apagó la grabación y murmuró. Nada que perder. ¿Qué quisiste decir con eso, Benjamín? ¿O ya lo perdiste todo? No importa. Ada aún no sabía a quién entregaría esa grabación ni cómo, pero sentía que tenía la clave. Lo principal era averiguar una cosa, ¿dónde está Fabián? ¿Está vivo? ¿O Benjamín de verdad tiene algo que ver con su desaparición? Decían que tenía el don de la premonición. Pero Ada ya no creía en lo místico. Más bien era intuición. Un sexto sentido. Rara vez fallaba, sobre todo en los momentos decisivos. Y de pronto, lo comprendió. ¿Cómo no lo pensé antes? Los cobradores. Solo ellos podían saber qué había pasado con Fabián. Encontrar la agencia no fue difícil. Apenas llegó a la entrada, la recibieron dos hombres que parecían sacados de una película criminal. ¿Qué quieres?, preguntó uno con desconfianza, mirándola de pies a cabeza. Muchachos, estoy en un lío, exclamó Ada, con una preocupación fingida en la voz. Un tipo me debe un montón de dinero y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Me dijeron que ustedes son los más confiables. ¿Quién te lo dijo?, interrumpió bruscamente el otro. Un buen amigo, respondió ella con un guiño coqueto. ¿Van a ayudar a una pobre chica? Uno de los guardias sonrió. Bueno, haremos una excepción. Ya que una belleza nos lo pide. La oficina está a la derecha, añadió el segundo. Pero que sea rápido. Gracias. Cuando Ada entró, sintió que el corazón se le caía al estómago. En el escritorio estaba sentado el hombre que una vez le había exigido dinero por una predicción fallida. La reconoció de inmediato. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó pasar? Un poco de ingenio, y aquí estoy, respondió con una sonrisa desafiante. Ya veré qué hago con la seguridad después. Habla, ¿qué quieres? No seas tan duro, rió Ada. Tengo algo que seguro te va a interesar. ¿De veras? El cobrador levantó una ceja. Suena intrigante. ¿Cómo te llamas, por cierto? Nunca nos presentamos bien. Puedes llamarme Ada. ¿Y tú? Franco. ¿Y qué información tienes? Algo importante, pero no vengo por dinero. Solo quiero que me respondas una pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde está Fabián ahora? Franco se rió y se recostó en la silla. ¿Eso es todo? ¡Qué sorpresa! Está vivo, trabaja fuera de la ciudad. ¿Vivo? Ada casi gritó. Sí, no le hicimos daño. Está pagando su deuda, ayuda en los establos. ¿Y por qué no lo dijeron antes?, frunció el ceño. Pensamos que lo había entendido. Creímos que todo estaba claro. ¿Y tú qué trajiste? En lugar de responder, Ada encendió la grabadora. La voz de Benjamín llenó la sala. Franco se quedó inmóvil, luego empezó a caminar de un lado a otro, golpeándose la pierna con nerviosismo. ¿Tú entiendes lo que acabas de poner? Esto es una bomba. Exacto, asintió Ada. Así que espero que ahora Fabián quede libre. Lo liberaremos, de inmediato, maldito Benjamín. Estaba impactado. Pero, a pesar de todo, infinitamente agradecido con Ada. El cobrador le indicó a Ada con serenidad, sin hostilidad, donde podía encontrar el establo donde ahora trabajaba Fabián. Se despidieron casi como amigos, sin rencor,
como si la tensión del último encuentro ya hubiera quedado atrás. El lugar estaba custodiado por 4 hombres silenciosos, fuertes y atentos, parecía que ya estaban avisados de su visita. Uno de los guardias la condujo en silencio hasta la casa. Y en cuanto cruzó la puerta, la primera figura que vio fue él, vivo, real, no un fantasma ni un espejismo. Ada se quedó inmóvil, como si el tiempo se detuviera. Luego, apenas respirando, susurró: «Fabián, ¿estás vivo? ¿De verdad eres tú?» Él dio un paso hacia ella y la abrazó con fuerza. Ella no pudo contener las lágrimas, corrían por sus mejillas sin pedir permiso. Eran lágrimas de felicidad, de alivio, de fe en que aún todo podía estar bien. «Estoy vivo», confirmó él en voz baja. «Sé todo, Ada, y te amo, mucho». «Yo también te amo», sollozó ella, apretándose contra su pecho. Desde atrás se escuchó una voz ronca, con un toque de ironía. Se voltearon y vieron a un hombre con el rostro cansado y la mirada dolida. «Si pudiera recuperar mis años». «Él es Carlos», lo presentó Fabián. El hombre asintió y luego, con voz más firme y clara, dijo: «Jóvenes», su tono era sereno. «Ahora que todo está claro, no tengo derecho moral a retenerlos aquí. Pero les agradecería si se quedan al menos una semanita, como invitados. Ada, creo que el aire fresco te hará bien». «Tengo un hijo», respondió ella con suavidad. «Gabriel está en la escuela ahora. Eso se puede arreglar. Mis muchachos pueden ir por él. Solo llámalo tú, avísale, para que no se asuste. Con los nervios, podría desorientarse». Así fue como Ada, Fabián y el niño Gabriel se instalaron en la amplia casa. Ada se ocupó de las tareas del hogar, y Fabián, sin presión, cuidaba a los caballos con amor, su pasión de siempre. Al poco tiempo, Carlos empeoró. Lo llevaron al hospital por una nueva crisis. «Doctor», dijo él desde la cama. «Dígame la verdad, ¿tengo alguna posibilidad?» «Sí», respondió el médico sin rodeos. «Pero necesita una operación y una transfusión. El problema es que su grupo sanguíneo es muy raro. En la finca, todos sin excepción donaron sangre para análisis, pero, lamentablemente, ninguno fue compatible». Al enterarse, Ada no dudó en decir: «¿Y si pruebo yo? También tengo un grupo raro». Los resultados confirmaron que podía ser donante. Pero había un detalle que lo cambiaba todo: 6ª semana de embarazo. Cuando se lo dijeron, Ada tardó en creerlo. Luego, tocando su vientre apenas abultado, susurró: «Ya estás aquí, mi pequeño». Fabián estaba radiante de felicidad. Se acercó, le tomó las manos y con una sonrisa pícara le preguntó: «¿Y ahora aceptarás casarte conmigo?» «Claro que sí, sin ninguna duda». Pero la vida les tenía preparada otra sorpresa. El médico, al revisar los resultados, comentó que una coincidencia tan exacta de grupos solo era posible entre parientes cercanos. Para confirmar o descartar la sospecha, Carlos y Ada se hicieron una prueba de ADN. Y entonces, increíble, el test reveló que ella era su hija. «Y yo que no entendía por qué me recordaba tanto a alguien», suspiró Carlos. «Hace muchos años fui joven y tonto. Me dejé llevar por malas compañías y terminé en problemas con la ley. En ese tiempo, mi prometida estaba embarazada. No le pedí que tuviera al bebé. Pensé que si me encerraban, no podría darles nada bueno. Le di dinero y me fui. Después supe que cambió de idea y tuvo a la niña. Pero ya todo era distinto. Cuando salí, lo primero que hice fue buscarla. Decían que se había vuelto alcohólica, pero no esperaba verla tan destruida. La mujer hermosa que yo conocí ya no estaba. Frente a mí tenía a una mujer borracha, agotada. Me confesó que había dejado a la niña con unos gitanos. La busqué, pero fue inútil. Y resulta que todo este tiempo mi hija estuvo cerca. Y soy feliz por haberla encontrado». Un par de días después, el médico de Carlos lo llamó. «Tenemos excelentes noticias, todo está listo para la operación». Una semana después, operaron a Carlos. Y un mes más tarde, caminaba por la alameda hacia el altar, llevando del brazo a la novia. Ada, su hija. Hermosa, radiante, amada.
Caminaba junto a ella y no podía dejar de pensar en los misterios de la vida. Hace poco estaba convencido de que le quedaba poco tiempo, y ahora, entregaba en matrimonio a su hija. A alguien que ella amaba. Recuerda, dijo Carlos a Fabián con una sonrisa cálida. Si la haces sufrir, tendrás que ver conmigo. No lo haré, respondió Fabián con seriedad. Con música nupcial, los novios entraron en la iglesia. Y unos días después supieron que Benjamín había caído. Lo detuvieron en el aeropuerto cuando intentaba huir del país con su amante. Sin embargo, el destino ya lo había castigado, estaba gravemente enfermo. Y pronto, en efecto, murió.